Nuestro invitado de hoy es coronel del Ejército de Tierra. Experto en geopolítica y relaciones internacionales, fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo y participó en misiones en Bosnia y Herzegovina. Su nombre sonó para liderar el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa, pero le orquestaron una campaña que lo impidió. En otra vuelta de tuerca, Pedro Baños. Coronel Pedro Baños, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Encantado y muchas gracias por haberme invitado, Pablo. Militar profesional con muchísima experiencia, pero mucho interés por la geopolítica. Esto debería ser una cosa frecuente en los militares, pero no lo es tanto. ¿Qué es lo que despierta tu interés en un momento determinado por comprender cómo funciona el poder en la escala global? Llevo muchos años dedicados a estos temas. Primero empecé por pura afición, estamos hablando del año 90, de 1990, y luego he tenido la suerte de tener destinos íntimamente relacionados con el desarrollo de este tema tan sumamente apasionante, y no solamente eso, sino que mis últimos destinos en activo fueron precisamente dedicados exclusivamente a analizar la geopolítica, lo que sucedía en el mundo, en este caso para una célula que yo creo que con grandísimo acierto, la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, pero que además, como digo, con un acierto total porque no existía y era fundamental para conocer los entresijos de lo que está pasando en el mundo, porque si no, evidentemente no se puede hacer una buena política nacional. Sonó tu nombre para estar al frente de la Oficina de Seguridad Nacional vinculada a la Moncloa y se desató una campaña mediática que yo no había visto con respecto a ningún militar en España para que te bajaran de la responsabilidad y lo consiguieron. ¿Qué es lo que crees que hay detrás de eso? Porque alguien pensó que yo, poco menos que estaba pagado por el Kremlin, por el señor Putin, porque había hecho una serie de declaraciones que las voy a seguir haciendo exactamente igual, eso no me va a volver para atrás en ello en absoluto, y por lo tanto pues, pensaban que aquello era perjudicial para aquellos que están enfrentados claramente con Rusia, tanto desde el punto de vista geopolítico como ideológico. Como digo, yo lo único que he dicho siempre, y lo sigo diciendo, es que el gran error que ha cometido la Unión Europea es de enfrentarse con Rusia de la manera que lo está haciendo, cuando además parece que no estamos alertados de que hay quien tiene interés o parece tener interés en llevarnos a una guerra en suelo europeo con Rusia. Los que saldríamos perjudicados clarísimamente seríamos los europeos, no se nos olvide, no los demás. Y luego también digo que cuando menos deberíamos acercarnos, aproximar las posiciones muchísimo más con esta Rusia, que es prácticamente una despensa gigantesca de todo tipo de recursos naturales, empezando por la energía, de lo que carecemos en el resto de Europa, al menos desde el punto de vista financiero y económico. Y yo lo voy a seguir diciendo, y creo que mientras no lo hagamos así, como digo, corremos el riesgo de que al final nos generen una guerra en Europa, desde la cual, por supuesto, saldríamos muy perjudicados y no tenemos ningún interés en absoluto. Fíjate, yo te digo por experiencia personal que hay gente en la derecha española que piensa esto también, pero no se atreven a decirlo públicamente por una, digamos, yo no sé si lo llamaría hegemonía atlantista, pero digamos ahí lo políticamente correcto a la hora de analizar las relaciones internacionales impide que determinados responsables políticos no sean capaces de reconocer evidencias, pues como que los europeos necesitaríamos una relación, digamos, con Rusia fundamentada en nuestros propios intereses como europeos y no en los intereses de otro país, en este caso de Estados Unidos. Hay una frase de Napoleón que citas en el libro, cuando Napoleón dice: Dios está a favor de quien tiene más cañones. Es verdad que se ha generado una moda en los últimos tiempos para entender que el papel de los ejércitos ha dejado de ser determinante para entender cuál sería la suerte de Europa en el futuro. ¿Qué piensas a este respecto? ¿Cuál debería ser la relación de Europa con su ejército o con sus ejércitos nacionales? Si hablamos de las últimas tendencias que ha habido a la constitución finalmente de un ejército europeo, yo lo sigo considerando una utopía absoluta, Pablo. ¿Por qué? Vamos a ver, si hablamos de la constitución de un ejército, estamos hablando de un superestado. Evidentemente no tendría sentido tener ahora mismo un ejército europeo conformado por todos los países que integran la Unión Europea sin que verdaderamente tuviéramos esa consolidación como superestado.
Mientras tanto, como digo, es una utopía por muchos motivos. Lo primero es que para verdaderamente una alianza de esta naturaleza llegar a funcionar, deberíamos tener la percepción todos de una amenaza común y existencial, y no es el caso. Hay algunos países claramente del norte y del este de Europa que están mirando hacia Rusia, y nosotros los países del sur tenemos otras amenazas que son perfectamente diferentes. Pero no solamente eso, hay que pensar la disparidad de medios. Evidentemente, en la situación actual, salvo que fuéramos ese supraestado, ¿en beneficio de quién actuaría ese ejército? Que esa es la clave. ¿Solo de Francia? ¿Solo de Alemania? ¿De los intereses de ellos en África o en otros escenarios incluso cercanos a Europa? Claro, no es lo mismo los medios que tiene Malta que evidentemente los medios que tiene Francia, que tiene esta capacidad nuclear. Y no solamente eso, la diferencia de presupuestos. Hay países que aportan apenas el 0,5% de su PIB a gastos de defensa y en cambio hay otros, como es el caso de Francia, que supera el 2%. Y sobre todo hay una cosa muy importante, es la mentalidad o la idiosincrasia de los pueblos a la hora de para qué sirven esos ejércitos y en qué escenario se van a utilizar. Y es muy diferente entre unos países y otros. Mientras eso no se unifique de alguna manera, evidentemente la constitución de este ejército europeo es una utopía. Pero además hay algo muy importante. Fijémonos que de repente el señor Macron, cuando le han empezado a venir todas las desgracias, es cuando de repente decía que abogaba por esa constitución casi inmediata a través de esa fórmula PESCO, de este programa muy revolucionario prácticamente en Europa, que quería la constitución de este ejército europeo, como digo, de una manera muy breve. Claro, inmediatamente parece que alguien tenía interés en que eso no le funcionara. Entre otras cosas porque también hablamos de economía, también decía que a ver si empezaba Europa a dejar de realizar todas las transacciones internacionales en euros, en dólares, y las empezaba a realizar en euros. Cosa que evidentemente, una vez más, hay alguien desde fuera de Europa que no está interesado en que esto se produzca. La afirmación según la cual Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar da la impresión de que cada vez es más cierta. Pero claro, entonces ¿cabe imaginar a Europa como actor geopolítico? Digamos, ha habido siempre una tensión entre decir, bueno, tenemos, o Europa, la Unión Europea se dota de un Banco Central Europeo y de una moneda única, hay incluso un Mr. Pesco, alguien que de alguna manera asumiría la representación de la política exterior europea. Lo que pasa es que esto, a la vista de, digamos, de la crisis de los sistemas de partidos y de los sistemas políticos europeos y de una realidad global en la que Europa no puede competir en la medida en que no es, digamos, un espacio político, un leviatán coherente con lo que representa China, con lo que representa Estados Unidos, con lo que representa Rusia o con lo que representa India. ¿Qué futuro auguras a la vocación geopolítica que algunos europeístas tuvieron en el pasado? Fíjese, Pablo, usted ha dicho que somos un gigante económico. Es que ya ni siquiera ya ni siquiera eso. Piense que hasta hace muchos años Europa era el 25% del PIB mundial. Actualmente somos el 17% y cayendo. Se estima que para el año 2030, que para mí probablemente pueda ser un punto de inflexión muy importante, no seremos más del 7 o 8% del PIB mundial. Europa. Y además porque una cosa muy importante, estamos dejando de ser competitivos en el mundo. Efectivamente, usted lo ha dicho, frente a otras grandísimas potencias como es Estados Unidos, avanzadísima tecnológicamente, mucho más que Europa, pero claro, tenemos ahí una China que es que quiere ser la dominadora del mundo en el 2025, desde el punto de vista tecnológico, que para eso está llevando a cabo su programa, es el Made in China 2025, pero es que para el año 2030 pretende ser la principal economía del mundo, superando incluso a Estados Unidos, pero no solamente en cantidad, sino en calidad, precisamente al amparo de esa revolución tecnológica que está llevando a cabo. ¿Y dónde estamos, Europa? Una Europa que nos estamos desgajando por momentos. Es que los datos están ahí. Pensemos lo que significa el Brexit, pensemos en el enfrentamiento que ahora mismo mantiene Bruselas con Italia, pero pensemos en la cantidad de países que están incumpliendo sistemáticamente las directrices de Bruselas, empezando por la cuestión del tema de los refugiados. Estamos hablando de cada vez un mayor número de países. Simplemente en el último acuerdo sobre los migrantes del Acuerdo de Naciones Unidas, ha habido 8 países de la Unión Europea que se han negado a firmarlo. Es decir, que estamos viendo cómo nos estamos desmoronando. Entonces, eso es muy importante, porque yo estoy cansado de decirlo, Pablo, y me alegro que usted me dé la oportunidad de volverlo a recordar aquí, que la Unión Europea o nos reinventamos muy rápidamente o tenemos un futuro muy negro. Sobre todo pensando que nuestro gasto social es enorme comparado con el gasto social que se realiza en el resto del mundo. Pensemos que somos 500 millones de habitantes cuando en el resto del mundo hay otros 7.200 millones de personas y nosotros gastamos el 50% de todos los beneficios sociales del mundo. ¿Se podrá eso mantener
frente a una recesión, frente a una desaceleración económica, frente a una pérdida de competitividad con respecto a otros países que están creciendo, y no olvidemos también el caso de India. Esos son los grandes problemas, los grandes retos a los que verdaderamente deberíamos hacer frente. Llegados a este punto, cabe preguntar, lo que queda, que es poco, de los sistemas de protección social europeos, ¿son sostenibles teniendo que competir con una China que está colonizando en términos de acceso a los recursos naturales África y también América Latina? Estados Unidos, que a pesar de su crisis de hegemonía sigue siendo el actor militar más crucial y un actor político y económico determinante, la emergencia de India, Rusia, digamos, quizá con menos potencial económico que Estados Unidos o que China, pero, digamos, de vuelta en la escena política mundial, recuperando, digamos, un cierto, ¿cómo decir?, orgullo de los rusos, seguramente destruido por la transición del socialismo al capitalismo en la época de Yeltsin. ¿Cabe pensar que Europa va a poder resistir esos desafíos sosteniendo de alguna manera los estados del bienestar? Muy difícil, Pablo, y lo estamos viendo, el caso lo tenemos en Francia, no hay que irse muy lejos. Francia ya lo intentó reducir esos beneficios sociales el señor Hollande, terminó con un 10% de popularidad, la más baja de todos los presidentes de todas las repúblicas francesas, pero es que lo mismo le va a pasar al señor Macron. El señor Macron, si el discurso que ha hecho ahora de final de año, lo dijo bien claro: no podemos gastar más de lo que ingresamos, no podemos pensar en ganar más y en trabajar menos. Es decir, es que esa es la línea. La línea es decir, se nos ha acabado la fábula en la que vivíamos, maravillosa, por supuesto, en la Unión Europea, y algo habrá que reinventar, como digo, en esta nueva Unión Europea, si es que queremos sobrevivir en un mundo cada vez mucho más competitivo y mucho más agresivo. Claro, el problema es cómo lo van a aceptar las poblaciones, esta reducción de los beneficios sociales. Piense usted el tema de las pensiones, sin ir más lejos. Es que ahora mismo los jóvenes, de media, están ganando menos de la media de las pensiones. Es que hay muchos jóvenes en España que están ganando mucho menos o menos de la mitad de lo que gana su abuelo o su abuela si tiene la pensión máxima. Esto es insostenible y sobre todo ante una población decreciente, demográficamente yendo hacia el suicidio claramente, y mientras tanto una población que cada vez va ampliando la esperanza de vida. En el caso de España somos el segundo país más longevo del mundo detrás de Japón y en muy pocos años le vamos a superar, y que además gracias a los avances sanitarios probablemente la esperanza de vida se amplíe muy rápidamente hasta los 120 o 130 años. Es decir, que mientras hasta no hace muchos años una persona trabajaba 40 años para estar cobrando la pensión durante 10 años de media, es que ahora esa proporción se va a invertir, pero se va a invertir además de una manera absolutamente acelerada también. Y por lo tanto son problemas, como digo, tremendamente importantes que se nos van a venir encima en muy pocos años y que desde luego yo pienso que los políticos deberían prestarle muchísima más atención, porque son los verdaderos problemas que pueden convulsionar completamente las sociedades tal y como las conocemos actualmente. En el libro hace una cita clásica para definir la diplomacia. La diplomacia, digamos, sería el trabajo que hacen personas cultas, preparadas con una enorme formación, para mentir defendiendo los intereses de su país. Claro, esto en la época en la que los medios de comunicación se han convertido en los definidores de la arena política, incluso también en términos de política internacional. Hemos visto incluso cómo ya las acusaciones que se hacen en unos países a otros no es tanto de infiltrar espías, sino de tener medios de comunicación que trabajan, pues como siempre han trabajado los medios de comunicación, como aparatos de propaganda. ¿Cuál puede ser el papel de la diplomacia en los próximos años? La va a seguir teniendo y muy relevante. De hecho, en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, se habla de la diplomacia y se dice que hay que volver otra vez ya no solamente a la ciberdiplomacia, a la diplomacia digital, que ahora mismo está funcionando, digamos, cada vez más, sobre todo por parte de estos grandes países, sino volver otra vez a la diplomacia personal, como pasa también con el espionaje. Esto del ciberespionaje está muy bien, pero hay que volver al contacto personal, que no hay que perderlo. Y va a tener mucha importancia porque la diplomacia es un instrumento fundamental de un Estado que esté bien preparado, no solamente para dominar el mundo, sino para evitar ser dominado. También es importante. Pero vemos que funciona. Vemos a la señora Nikki Haley, la embajadora, todavía embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas,
cómo amenaza claramente, empleando la estrategia esa, que antes era la estrategia de la diplomacia de las cañoneras, amenaza a los países que no están de acuerdo con las decisiones que ha adoptado el actual presidente de Estados Unidos, como puede ser el caso del traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, en el caso de Israel, cómo les amenaza de empezar a dejar de recibir ayudas que reciba por parte de Estados Unidos, o incluso amenazarles desde el punto de vista militar, porque la diplomacia, para que funcione, como también pongo en el libro, necesita siempre tener detrás el apoyo de la fuerza, por aquello de decir, claro, vamos a llevarnos bien, porque si no nos llevamos bien, que sepas lo que te viene claro, detrás. Va a seguir teniendo una gran importancia, sobre todo en este mundo en el que se trata de no emplear los medios militares de los que disponen las grandes potencias con capacidad de destruir el mundo muchísimas veces, por lo menos dejarlos solamente como medida de disuasión, y por tanto lo que se va a utilizar principalmente es esa, digamos, amenaza velada a través de la diplomacia. Recuerdo cuando estudiaba la Guerra Civil Española, ya, digamos, un conflicto bélico de dimensiones mundiales. Sin embargo, era fácil tomar conciencia de las asimetrías que padecía el bando republicano, incluso en un contexto de enfrentamiento militar, por lo que suponía el papel, por una parte de la diplomacia. La mayor parte del cuerpo diplomático español, digamos, era partidario del bando nacional, y también por los servicios de inteligencia, por los servicios secretos que los republicanos poco menos que tienen que subarrendar a los soviéticos, con todo lo que eso implica. Claro, los servicios secretos, los servicios de inteligencia, siguen siendo un actor político internacional fundamental, pero da la impresión de que se ha redefinido su papel. ¿Cuál es el papel? Digamos, esto tiene siempre el problema de caricaturizarlo con imágenes de la Guerra Fría, de agentes dobles, de persecuciones en ciudades oscuras. Pero ¿cuál es el papel de los servicios de inteligencia en el mundo de 2018? Cada vez mayor. Hay que pensar que los servicios de inteligencia viven una guerra permanente. Ellos están en guerra permanente. En guerra permanente con los enemigos, y me atrevo a decir también con los aliados y amigos, teóricos amigos, porque aquí todo el mundo se espía a todo el mundo, no hay nadie que se libre del espionaje, entre otras cosas porque hoy en día el espionaje está muy centrado en el ámbito tecnológico y económico, y en este ámbito económico todos, absolutamente todos somos enemigos, y estoy hablando de los propios países de la Unión Europea. Claro. Aquí nos espiamos los unos a los otros por intereses económicos, porque seguimos siendo competidores en este campo. Y además, efectivamente, ya no solamente en la parte física, sino hoy en día la importancia que tiene todo ese ciberespacio, también convertido en un campo de batalla preferencial, donde hay ciberespías, gente que se dedica sistemáticamente no solamente a obtener información de fuentes abiertas, que hoy en día se obtiene muchísima información a través de estas fuentes abiertas, sino incluso hacerse la guerra a través de la propaganda, de la desinformación, operaciones de hackeo, en fin, hay muchas formas de hacerse la guerra con estos servicios de espionaje. Ahora mismo yo he saltado una noticia de cómo a unos científicos iraníes parece ser que se les ha atacado con una operación de esta naturaleza, ¿no? Para que veamos cómo funcionan los servicios de espionaje. Y además, servicios de espionaje que utilizan una parte de esta fuerza militar, que son las fuerzas de operaciones especiales, para realizar operaciones encubiertas en muchos países del mundo. Yo pongo algo que puede llamar la atención en el segundo libro, que Estados Unidos las ha realizado recientemente en el 75% de los países del mundo. Significa que incluso los países europeos hemos sido afectados por estas operaciones llevadas a cabo conjuntamente por servicios de inteligencia y fuerzas de operaciones especiales. Hay, digamos, otro elemento que me llama mucho la atención en el libro, que es cuando habla de los poderes intangibles para referirse a los factores ideológicos. O sea, es como, digamos, así como las relaciones internacionales y la geopolítica funciona con reglas muy claras y con intereses muy claros y muy fáciles de definir, es verdad que la política, en el marco de la nación y el Estado, salvo que hablemos de estados muy fuertes, no son los actores geopolíticos cruciales. Hay muy poquitos estados que puedan ser un actor internacional real. Los actores internacionales son 4 o 5 estados, pero también pueden ser corporaciones internacionales, grandes empresas o grandes fondos de inversión. Sin embargo, la política sigue actuando en los domésticos marcos de la escala de la ideología, de la escala de los poderes intangibles, donde nación y nacionalismo, donde religión, donde identidad étnica, donde, digamos, atribuciones identitarias asociadas a diferentes elementos culturales se convierten en los operadores políticos más importantes. Digamos, el drama de cualquiera que nos dediquemos a la política es que, aunque tengamos conciencia de dónde opera el poder real, sabemos que para el acceso
al poder administrativo enormemente modesto que implica llegar al Estado, hay que hablar el 95% del tiempo de cosas que no son las realmente importantes. Entonces me hace gracia que desde la mentalidad geopolítica se habla de poderes intangibles para hablar de, sin embargo, los aspectos ideológicos que son determinantes en las diferentes arenas políticas nacionales. Claro, aquí hacer previsiones es enormemente difícil. Uno puede calcular o puede conocer por los informes cuáles son los objetivos geoestratégicos de China para 2025 o para 2030. Ahora le preguntaré por digamos, las estrategias geopolíticas de Trump, si es que tiene alguna estrategia geopolítica o si, por el contrario, su comportamiento es errático. Pero de alguna forma, digamos, todos esos poderes intangibles hacen hasta cierto punto imprevisible el futuro en términos de relaciones de poder a nivel internacional. Claro, es que estos poderes intangibles lo tenemos que relacionar con la idiosincrasia también de los pueblos. Cada pueblo es completamente diferente. Aquí nosotros tenemos la prepotencia, los occidentales en general, de pensar que nosotros hemos alcanzado ya el culmen de la civilización y que además somos los mejores en todo, pero no entendemos a otras civilizaciones, otras culturas que piensan de manera completamente diferente a la nuestra. Y luego es verdad esos potenciales intangibles. La invasión cultural, cómo nos controlan a través de la invasión cultural. Hay que pensar cómo hemos modificado aquí nuestra Navidad, sin ir mucho más lejos, cómo vamos captando o asimilando, que incluso le llegamos a considerar como propios el Black Friday, el Cyber Monday, cosas que eran hace muy pocos años. Sí, sí. Hace apenas 4 o 5 años eran absolutamente desconocidas. Halloween. Efectivamente. Eso también es una potencialidad muy importante a la hora de dominar a los pueblos. Y además, como digo, se hace de una manera tan sumamente sutil y civilina que al final los pueblos terminan por asimilarlo. ¿Cómo no vamos a ir a comprar al Cyber Monday si lo hace todo el mundo, ¿no? Cosa que ha sido impuesta clarísimamente. Es muy importante. Pero también ha dicho usted algo muy interesante, Pablo, que una de las debilidades de las democracias, sin lugar a dudas, es la alternancia política, que eso hace que los políticos no siguen a convertirse en verdaderos hombres de Estado porque están más preocupados en alcanzar el poder o en mantenerse en él. Claro, eso es una gran debilidad frente a otros países donde hay un cambio de paradigma político muy importante. Sí, sí, es el debate sobre la democracia. Es como hubo un mito durante mucho tiempo según la cual la economía de mercado solamente podía funcionar con sistemas de competición electoral y competición entre élites que se organizaban en partidos. Bueno, China es la prueba de que con un sistema políticamente autoritario puede haber cierta paz social y convertirse en la potencia hegemónica. Es muy difícil, digamos, sería casi imposible mencionar una realidad estatal que se haya construido en condiciones democráticas. Normalmente el Estado, los leviatanes, se constituyen en periodos de tiempo que permiten, bueno, pues que quien está al mando del Estado no tenga que estar pensando en cómo ganar las siguientes elecciones. Absolutamente. Cuando hay una situación absolutamente desestabilizada, desestructurada, solamente un sistema, considerémoslo autoritario, puede hacer evolucionar esa sociedad. Es cierto, porque además las democracias, yo así lo entiendo, Pablo, son un lujo de sociedades avanzadas. Pero primero hay que avanzar esa sociedad, evidentemente. Pero es que, claro, es el caso de China, que no hace todavía un año, modifican la Constitución para que su presidente y su vicepresidente puedan ser elegidos a perpetuidad y, por tanto, no tienen un parlamento dubitativo al que rendirle cuentas, ni una oposición que les esté acuchillando sistemáticamente. Ellos pueden hacer planes a 50 años vista. ¿Quién va a hacerlos en Europa un plan a 50 años? Ni siquiera a 8 años vista, ya no voy a decir a mucho más, a 8 años vista. Claro, y eso es lo que nos falta, esa es nuestra verdadera debilidad, ¿no? Claro, pensando que tenemos que enfrentarnos a otros condicionamientos políticos completamente diferentes. Pero podríamos también hablar del caso del señor Putin en Rusia, que además tiene un apoyo mayoritario del 80% de la población. Claro, y tenemos que ver en qué lugar nos quedamos nosotros. Que evidentemente, bendita sea la democracia, que entre otras cosas me permite hoy como militar poder estar hablando con usted, Pablo, sin lugar a dudas, pero que desde luego a lo mejor también tenemos que reinventar también esa democracia, que entre otras cosas ha sido muy minada por los abusos, lamentablemente, de aquellos partidos que han estado en el poder hasta ahora. Trump representa, digamos, una sorpresa más. En los últimos 10 años, digamos, todo lo que parecía inimaginable empieza a ocurrir. Y quizá lo más destacado de todo eso, se podrían poner más ejemplos: el referéndum del Brexit, el referéndum en Colombia sobre el proceso de paz, la irrupción de Podemos en España, el gobierno de Cinque Stelle con la vieja Liga Lombarda en Italia. Pero lo que yo creo que más ha llamado la atención es que un personaje como Trump pudiera ganar las elecciones en Estados Unidos. Yo recuerdo que
en Fora Apache, que siempre nos hemos atrevido, digamos, con los debates más vanguardistas, desde el principio reconocíamos la posibilidad de que eso ocurriera, pero no dejaba de parecernos algo más que una posibilidad. Es más, probablemente, esto se ha escrito después, el propio Trump nunca pensó que podía ganar las elecciones. Y a partir de ahí, digamos, surgen muchas expectativas geopolíticas, porque Trump se había atrevido a hablar de política internacional en su campaña, había sido acusado además de haber sido ayudado por los rusos para ganar las elecciones, y yo tengo la sensación, pero es una sensación, o sea, no lo he estudiado suficientemente a fondo, de que sus movimientos geopolíticos son erráticos. O sea, que en el caso de Trump no hay un plan como el que podían tener los viejos neocons del New American Century. Digamos, no hay una planificación de qué es lo que pretende Trump para los Estados Unidos en los próximos 15, 20 o 30 años. El hecho de que además sus jefes de gabinete y sus principales asesores entren y salgan continuamente a la hora de... porque tienen dificultades para relacionarse con una personalidad muy compleja. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Se puede, digamos, es errática o no es errática la estrategia, si es que es una estrategia geopolítica de Trump, el comportamiento geopolítico de los Estados Unidos desde que Trump está en la Casa Blanca? Como usted es una persona muy culta, Pablo, seguro que ha leído a Hamlet. Recordemos lo que decía Polonio de Hamlet. Parece locura, pero tiene método. Yo lo creo firmemente. Yo pongo en el libro también, aplicando una expresión aragonesa, de el tonto que hace tontear. Aquel que aparentando ser tonto hace que los demás seamos los que cometamos tonterías. Y efectivamente nos fijamos en el tupé, en la longitud de la corbata, las barbaridades que sin lugar a duda dice, porque él sabe cómo abrir los telediarios todos los días. Y piensa usted que la televisión es la que sigue mandando, la imagen sigue mandando. Y probablemente la persona que esté en un rancho en el Medio Oeste no estará oyendo lo que dice, pero le ve todos los días en la pantalla y al final le termina votando. Y él sabe muy bien cómo manejar precisamente a los espectadores, a la ciudadanía. Lo sabe hacer muy bien. Recordemos que durante 10 años fue director y presentador de un reality show. Y eso marca, evidentemente. Claro, ¿qué significa? Pero sobre todo por encima de eso hay que pensar que si verdaderamente fuera una traba para el desarrollo de Estados Unidos, no creo que hubiera seguido ya en el poder. Vamos a marcarlo efectivamente en ese marco geopolítico, Pablo. ¿Qué significa? Estados Unidos claramente se da cuenta, desde hace muy pocos años, hace 4 o 5 años, que de repente ese liderazgo que tenía omnímodo en todo el mundo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente a partir de 1991, cuando desaparece su otro rival en el planeta, la Unión Soviética, de repente lo va perdiendo, porque hay un país que le está ganando la partida, que es China. Se la está ganando económicamente, tecnológicamente, absolutamente en todos los campos. Y dice, algo tengo que hacer. Y de repente surge un líder, que por cierto está cumpliendo a rajatabla su programa político, cosa que también no es muy normal. Claro, que lo que quiere es precisamente recuperar ese poder que estaba perdiendo Estados Unidos. Yo pongo un ejemplo, pensemos en un muelle que está ahora mismo comprimiéndose, está, digamos, aislándose, retrotrayéndose, pero simplemente para volver a coger fuerza, para saltar, para volver a dominar el mundo. Claro, es que él está prometiendo, dice, ¿para qué quiere Estados Unidos estar en unas guerras costosísimas que además están perdidas de antemano? O sea, hay que estudiar la historia de Afganistán. Yo lo tengo hablado desde hace muchísimos años. O sea, vamos a saber lo que le pasó a Alejandro Magno, lo que le pasó al Imperio Británico, que perdió 2 guerras, a los soviéticos, con todo el esfuerzo militar y económico que realizaron en Afganistán. Y ahí están otra vez los talibanes recuperando el país. Es decir, no tiene sentido el mantener el esfuerzo bélico en ciertos escenarios. Y al final lo que dice, yo quiero recuperar esa fortaleza económica porque quien me hace falta enfrentarme no es con los talibanes, es con China. Y para ser fuerte con China, en el mar del sur de China, en el Pacífico o en cualquier otro escenario como es en África, que pasa a estar construyendo macrobases Estados Unidos en África para hacer frente a esa también invasión de China en este continente, claro, necesito tener otra vez fortaleza económica que estoy perdiendo. Y por lo tanto, todas las decisiones, todas las acciones del señor Trump tienen un elemento prioritario económico. Él, como hombre de negocios, sabe muy bien cómo hacerlo. Es el caso de Europa. Recuerde usted el verano pasado, cuando no acaba de bajar por la escalerilla del avión y empieza a criticar muy ácidamente a la señora Merkel, porque dice que es una traidora a Europa y a Occidente y a la democracia, porque está haciendo negocios con el señor Putin, con Rusia, trayendo su gas a través del Nord Stream 1.
Está haciendo un esfuerzo gigantesco Estados Unidos para que el Nord Stream 2, esa canalización a través del Mar del Norte, no llegue a ponerse en marcha y deje de fluir ese gas desde Rusia, que nos vendría muy bien al resto de Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que quiere vender el gas a todo el continente europeo. Esas son las claves de todo, que muchas veces es de lo que no se habla. Y todo lo demás exactamente igual. Todo tiene un grandísimo componente económico. Y al final decimos, ¿se está equivocando? Con Corea del Norte, que parecía que iban a entrar en guerra en cualquier momento, y de repente se reúne y poco menos que le iba a dar el Premio Nobel de la Paz a Kim Jong-un, para que veamos cómo él ha conseguido que los enfrentamientos no le cuesten. ¿Que se va a ir completamente de Siria? Está por ver. ¿Que seguramente dejará fuerzas de operaciones especiales? Muy probable. ¿Que seguramente volverá a llevar contratistas de la nueva Academy, que la antigua Blackwater? Pues probablemente también. Porque seguramente no le interese dejar todo el poder absoluto, en este caso a Rusia, en este escenario tan sumamente importante, con todo lo que se juega en Rusia, que son muchísimas cosas, en Siria, que son muchísimas cosas. Pero que lo que no quiere es que le cueste un gran esfuerzo mantener ahí unas fuerzas que al final el resultado, ¿cuál ha sido? Es decir, al final quien ha ganado ha sido Irán y ha sido Rusia. Entonces, quiero decir, con todo eso, dice, ¿un enfrentamiento directo con Rusia de verdad le interesaría en Siria? Tampoco. ¿Para qué lo va a tener ese enfrentamiento en esta situación actual, cuando, como digo, su principal objetivo claramente es frenar el avance geopolítico mundial que está llevando a cabo China? ¿Cabe esperar en las próximas 2 o 3 décadas un enfrentamiento militar, al menos a mediana escala, entre Estados Unidos y China? Pues lamentablemente, Pablo, yo es el pronóstico que hago. A lo largo de la historia hay 12 ejemplos muy similares de lo que es una potencia decreciente, decadente, como es el caso de Estados Unidos, que así se ve a sí misma, frente a esa potencia ascendente y tan sumamente rápida, que es en este caso, que es China. Tenemos el caso de las guerras del Peloponeso, con la Esparta decreciente frente a la Atenas que crecía, y tenemos un caso que a mí me resulta todavía mucho más paradigmático, que ejemplifica muy bien la situación actual, que es el caso de las guerras púnicas. Recordemos cuando Cartago empieza a crecer económicamente y llega el senador Catón, lo ve aquello y dice, esto no puede ser, y cada vez que terminaba su discurso en el Senado romano decía, Cartago de lenda es, vamos a destruir a Cartago antes de que se termine de consolidar económicamente, porque sabemos que el siguiente paso va a ser fortalecerse militarmente para dominar el Mediterráneo y atacarnos a nosotros. Y es el temor que tiene Estados Unidos. Y desde luego, piensa ahora mismo, los avances de China, que verdaderamente son espectaculares, podemos estar hablando aquí una semana de ellos, pero el más reciente, llegar a la cara oculta de la Luna, que eso significa prestigio mundial. Sí, es una noticia que ha corrido como la pólvora por todo el mundo. Pero es que estamos hablando de que recientemente su presidente Xi Jinping ha empezado a amenazar cada vez de una manera más firme a un Taiwán que dice que tiene que recuperar en cualquier momento porque es parte de China, que ya no es otro país diferente, que por cierto está comprando a los pocos países que le quedaban aliados a Taiwán, los está comprando con cheques en blanco, que pone encima de la mesa a su dirigente, a su primer ministro o a su presidente. Pero es que además estamos viendo cómo los barcos chinos ahora mismo son los que están acosando a los barcos estadounidenses en ese mar del sur de China, donde China está creando islas artificiales en lugares donde no existían, pero islas artificiales con puertos donde atraca barcos de gran calado o pueden aterrizar aviones estratégicos. Quiere decir con todo esto que ese es el gran temor que tiene Estados Unidos, porque sabe que después de ese avance económico de ese 2030 en el que China vaya a ser la grandísima primera potencia mundial, detrás va a venir el fortalecimiento militar, que ya lo tiene muy importante China, evidentemente, pero cada vez más, y desde luego el fortalecimiento con servicios de inteligencia, con diplomacia, absolutamente con todo, para rivalizar y dominar el mundo. Algo que Estados Unidos, como digo, tiene que tratar de impedir de alguna manera. Y eso al final la historia nos demuestra, con estos 12 ejemplos que podríamos poner, que al final ha terminado siempre en un enfrentamiento militar convencional, aunque como hablamos no fuera absolutamente mundial, ni siquiera nuclear, esperemos que no, por supuesto, o a lo mejor con el empleo de armas nucleares tácticas, las que se están inventando ahora. Efectivamente, que esas son las más peligrosas, mucho más que las estratégicas. Claro, que no están en ningún tratado, por supuestísimo, pero claro, el problema es que antes o después, como digo, probablemente lo habrá, y a lo mejor no dentro de muchos años. Estamos llegando al final, nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento, algunos nombres propios, y le voy a pedir una descripción en 3 o 4 frases. Empezamos por Vladimir Putin. Pues un hombre muy astuto, muy querido por su pueblo, un verdadero líder, que tiene una política muy clara para su país, para Europa y para el mundo, y que desde luego, aunque no lo veamos así en Europa, porque estamos adoctrinados en ese sentido, se está convirtiendo en un verdadero líder mundial para muchos ciudadanos del planeta. Bolsonaro.
Bolsonaro es la continuación de Trump en Sudamérica. Está absolutamente en la misma línea, en todos los aspectos, y es quizás un ejemplo que se puede extender a otros países, quizá países que han visto que las fórmulas de izquierda, las fórmulas socialistas, no les han terminado de funcionar y que además es parte también, digamos, de estos periodos cíclicos de cambio de política y que, desde luego, en cualquier caso, va a revolucionar completamente, ya lo está revolucionando, el panorama iberoamericano, donde está perdiendo fuerza lo que era el mundo bolivariano, que está retrocediendo a pasos agigantados para implantarse un nuevo sistema. Kim Jong-un. Kim Jong-un no es el títere ni el fantoche que aquí nos han hecho creer en todo momento, ni muchísimo menos. Es un líder, primero, querido por su pueblo, verdaderamente querido por su pueblo, que sigue haciendo frente a los grandes poderes y que ha conseguido hacerse sentar a la mesa de negociación al que todavía sigue siendo la gran superpotencia del mundo, a Estados Unidos, y por lo tanto todavía tiene mucho más predicamento dentro de su país, y que, como digo, yo creo que actúa con mucha más inteligencia de la que también aquí nos han hecho creer. Xi Jinping. Xi Jinping es no solamente el nuevo gran timonel, yo me atrevo a decir el nuevo gran almirante, porque claro, es que, como digo, es que se ha convertido en el líder a perpetuidad de China, con todo lo que ello significa, por supuesto, con una astucia, una capacidad intelectual impresionante, rodeado de los mejores, rodeado de las mentes más privilegiadas de China, y que desde luego tiene una capacidad de hacer planes estratégicos a largo plazo que desde luego no tenemos el resto, o no tienen el resto de nuestros políticos occidentales. Nos queda ya solamente el cuestionario. Un libro que recomendaría leer a cualquiera que se dedique a la política. El verbario del cardenal Mazarino, el verbario para políticos. ¿Una película que recomendaría ver? Pues cualquiera de estas de espionaje de Estados Unidos, hay algunas realmente buenas en el que nos muestran la trama que existe detrás. La guerra de Charlie Wilson es una de ellas, estas tramas que existen verdaderamente detrás de la política y cómo muchas veces nos llevan a guerras, nos han llevado a guerras simplemente por intereses personales de algunos políticos. Ya solo me queda pedirle que coja con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brinde por lo que quiera. Pues lo que yo pongo en el libro, ni más ni menos, Pablo, porque entre todos de verdad consigamos un mundo más armónico, donde haya más paz, donde haya más libertad, verdadera libertad, que yo creo que es lo que nos hace falta a todos. Muchísimas gracias. Encantado y muchas gracias por haberme invitado, Pablo.